Buenas tardes. Hoy viene casi el primer viernes del mes, aunque el año pasado ya, la semana pasada ya estuvimos aquí con Cristina. Pero bueno, con mi compañero de siempre, amigo distinguido y compadre. Es lo único que nos falta ya, bautizando a un hijo, a un nieto. Sí. Retomamos la rutina, ¿verdad? Sí. En este año 2019. Muchas gracias a todos los amigos que todos los viernes sintonizan La Hora de Consuelo, espacio que doña Consuelo Despradel cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que tenemos ya un buen tiempo llegando a ustedes estos viernes y trayendo información a nombre de este comité, que está compuesto es una ONG compuesta por ciudadanos, presidido por el doctor Armenteros, que es mi compañero de estos viernes, médico eminente, y pues regularmente vengo yo como parte de este equipo humano, compuesto por hombres y mujeres de todo el espectro de las ocupaciones profesionales y del espectro ideológico, que tenemos sencillamente un aspecto que nos une en común y que es la filosofía de este comité. Afrontar como sociedad una realidad insoslayable, la realidad de convivencia con un estado vecino, nuestro único vecino terrestre, que es un estado fallido y del cual recibimos una marejada migratoria que compromete nuestros destinos y nuestros limitados recursos. Y obviamente eso es una realidad que plantea un desafío a la convivencia de este lado y también un desafío ético, qué hacer con el vecino que tiene una situación de la cual nosotros no somos ni culpables ni responsables. Entonces obviamente la gravedad de las falencias de las que adolece, de las que sufre el estado vecino, son tan grandes, tan desmesuradas, que resulta materialmente imposible para el Estado Dominicano asumirlas, por más deseos que se tenga de ser generoso, de ejercer esa caridad y esa misericordia que acompaña el espíritu del dominicano, es el pueblo más solidario del mundo, más abierto. El dominicano de todo se ríe, todo se quita el pan de la boca para compartirlo con su vecino. Pero esto rebasa nuestras posibilidades y ciertamente la única manera que quizás pueda afrontarse esto con alguna posibilidad de que sobrevivamos los dos pueblos con armonía es reclamar a esta comunidad internacional, que es en gran parte responsable de ese desastre, a que toda solidaridad posible sea ejercida en Haití, no del lado dominicano. Estimular a que la solución del problema se encuentre del lado dominicano sencillamente arrastrará a los dos pueblos a una conflagración en algún momento, como aconteció en el pasado y como de vez en cuando acontece en sucesos esporádicos que reflejan la falta de sintonía entre ambos pueblos, que tienen dos culturas, dos formas de ser muy distintas y que hacen por lo tanto esa convivencia muy difícil, más aún cuando las necesidades extremas de ese pueblo comprometen los escasos recursos que los dominicanos tenemos y que son los recursos de los más humildes. Eso compromete nuestra salud, porque los hospitales públicos reciben a los haitianos que no tienen en su país sistema de salud, y esos recursos, que son los pobres que los usan, pues no encuentran camas, los hospitales nunca son distintos, la sobredemanda lleva a una reducción en la calidad del servicio médico, genera otras distorsiones como son las mafias para el tráfico de parturientas y de otros enfermos, con todo el envilecimiento que eso implica. Eso implica también, eso significa para el sistema educativo, que el acoger la población de menores de edad, de más baja escolaridad en todo el continente, significa una sobrepresión, una sobredemanda al sistema educativo dominicano y que por lo tanto siempre resulten insuficientes los recursos. En Haití no hay matriz energética, es el carbón. Eso significa también demanda y presión sobre los escasos recursos forestales de la República Dominicana, en una isla que es la que tiene la orografía más accidentada, tenemos muchas cordilleras. Un desafío para las laderas de nuestros bosques en montaña, con todo lo que significa también el desplazamiento de la mano de obra campesina. Eso significa también que esa presencia desmesurada de extranjeros en condición ilegal
se sobreoferta en el mercado laboral y por lo tanto la aceptación de salarios más bajos significa para los dominicanos tener que aceptar salarios de mayor miseria y la prolongación de un círculo de exclusión social. No hay programa de asistencia estatal que pueda sobrevivir a eso y el país no puede vivir bajo este esquema demencial de pretender cubrir esa exclusión con programas de asistencia tales como bono gas, bono esto, bono aquello, porque la sobredemanda de esos recursos para tratar de paliar la pobreza extrema requiere tal cantidad de dinero que ha hecho que el gobierno se endeude este país a unos niveles que la soberanía nacional en términos financieros está comprometida. La deuda externa se ha disparado en un porcentaje extraordinario y también eso ha sido ocasión para que las prácticas corrompidas y clientelares de la política dominicana envilezcan la sociedad dominicana, se produzca el cáncer del continuismo permanente, es decir, que los políticos lo que están atentos es a ver de qué manera se quedan y obviamente alrededor de todo eso, todo un ambiente de corrupción que hace que una gran parte de todos esos recursos sencillamente ni siquiera vayan dirigidos a sus fines, sino sencillamente a engrosar las cuentas bancarias y los patrimonios de esa estructura política que domine el Estado en ese momento. Obviamente ese modelo perverso, porque es un modelo de capitalismo del desastre, ha alcanzado unos picos en las últimas gestiones. Eso es una realidad. El comité no es político, partidario, pero lo que decimos es político, porque tiene que ver al final de cuentas con señalarle al gobierno, al poder, hacia dónde deben dirigirse sus estrategias para la aplicación de relaciones internacionales, o sea, hacia lo externo y en la política interna. Y obviamente lo que uno dice a alguna gente de gobierno no le gusta, pero alguien tiene que decirlo. Y obviamente como en el comité no tenemos en términos personales, quien les habla y el doctor Armenterio, la mayoría de todos los que estamos ahí, los hay de todos los espectros, inclusive gente vinculada a partidos de gobierno. Pero no tenemos otro compromiso más que con este país. Venimos aquí, analizamos la realidad informativa que circula, aportamos algo más todos los viernes y le traemos algunas primicias. Obviamente también nos permitimos hacer una especie de ejercicio de análisis y de cierta proyección hacia dónde pueden conducir los sucesos de la contemporaneidad, sin perder de vista los antecedentes, porque obviamente el background, como le llaman los norteamericanos, los antecedentes históricos nos ayudan a comprender un poquito las tendencias, porque hay ciertos patrones que siempre se repiten, principalmente en las relaciones geopolíticas, porque nosotros somos una nación pobre, que está bajo la esfera de influencia de la primera potencia mundial, que está enfrascado en una serie de dinámicas de interrelación con otras superpotencias, porque hay guerras comerciales. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que ejercer nuestra soberanía y nuestra autodeterminación en ese contexto. También hemos avanzado una cantidad de principios políticos, de filosofía política, los principios democráticos, y nosotros, por lo tanto, tenemos un compromiso con las instituciones democráticas como país. Y eso significa que el gobierno dominicano también tiene que dirigir su política exterior en esa dirección, no forzada por las conveniencias y urgencias de la continuidad. Y eso que estamos diciendo de la manera, vamos a decir, más elegante, lo que significa es que usted no vota o deja de votar en la OEA por otro compromiso que no sea la Carta Democrática de la OEA y no simplemente para hacerse el gracioso en una circunstancia de ocasión porque usted lo que anda buscando es la continuidad. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Yo espero. Yo creo que sí. Tú le das un rosario de información al público que yo quiero completar un poquito, porque aquí hay cosas que yo mismo me he quedado asombrado y ya yo no me asombro por muchas cosas. Aquí ustedes tienen, vamos a ver si la cámara nos saca, ese monstruo que ustedes ven aquí. Aquí en esta cámara que no lo vamos a poner. Miren ese monstruo. Esa es la cabeza de un mosquito que es responsable de la muerte de millones de personas. Pero hay cosas aquí que yo no sabía y que yo me puse a revisar esto porque salió en los periódicos del país ayer y hoy, que hay paludismo,
Cuando un periódico de aquí, que todo lo oculta en cuestiones de materia médica, dice que hay paludismo y que debe haber mucho paludismo. Y entonces, como antecedente, encontré esta información, que se la voy a leer a ustedes porque, oígame, eso no puede. Dice, la enfermedad ha convivido con los seres humanos antes de que fueran tales. Casi con seguridad, nuestros ancestros homínimos sufrieron de malaria. Los dinosaurios pudieron haber tenido malaria, y esa longevidad le ha dado a este mal tiempo más que suficiente para explotar las vulnerabilidades del sistema inmunitario, y no solo del nuestro. Los ratones, las aves, los puercoespines, los lémures, los simios y los monos tienen sus propias formas de malaria. También los murciélagos, las serpientes y las ardillas voladoras padecen malaria. En toda la historia, pocas civilizaciones han escapado de la enfermedad. Algunas momias egipcias presentan signos de malaria. Hipócrates documentó las distintas etapas de la enfermedad. Alejandro Magno probablemente murió de malaria, lo que condujo a la desintegración del imperio griego. Este mal quizás detuvo ejércitos de Asia, como el ejército de Atila, el Huno, y de Gengis Khan. El nombre de la enfermedad proviene del italiano, mal aria, que significa mal aire. En Roma, azotada por este mal durante siglos, comúnmente se creía que las emanaciones de los pantanos causaban la enfermedad. Luego se descubrió que más que las emanaciones es la crianza de los mosquitos, que es la que la transmite. Hay 3 clases de malaria. Y la malaria que tenemos nosotros aquí, que ha sido traída de Haití, es la más peligrosa de las 3. Se llama malaria falciparum y produce, entre otras cosas, un daño terrible que hace que las personas orinen sangre y hacen unas hemorragias terribles que acaban con la gente. Si ustedes ven las gráficas que hay aquí, ustedes se creen que fueron tomadas aquí en Haití y pudieron haberlo sido. Pero en general hay muchas de África. Bueno, de hecho hay una mutación genética entre la población, en una parte importante de la población negra africana, la falsemia. Sí. ¿Por qué? Porque es una deformación del glóbulo rojo. Para que no quepa. Para que este parásito no pueda entrar dentro del glóbulo rojo. Este tiene una deformidad que obviamente produce otras circunstancias, y la gente falsémica tiene problemas también cuando tiene hemorragia, porque no coagula. Sácanos esto, mira, esto es hornos, que el que lo ve dice, ah bueno, aquí, hornos de carbón, y no es de África, pero lo mismo va, porque el sistema es el mismo de lo que se hace. Ahí están los niñitos y la cantidad de niños que mueren es una cuestión increíble. El tema es que esta enfermedad, tanto la malaria, ¿cuánto nos está costando a nosotros como país esta falta de control migratorio? Por aquí había recordamos de hace un par de meses, unos meses, el caso, otros casos de otras enfermedades que produjeron para el Estado Dominicano, el caso de la difteria, por ejemplo, cólera, sobre demanda de medicamentos y de planes preventivos para evitar que se generara una epidemia en el país. ¿Cuánto nos ha costado eso? ¿Cuánto le cuesta al país eso? Entonces, al final de cuentas es un tema de supervivencia de ambos pueblos en la isla. Pero eso no es lo peor, déjame enseñarles esto. Miren eso. Esos son
africanos que se dedican a cosechar una hierbita que tomaban en forma de té, cura, casi como por obra de milagrosa, el paludismo, y que se llama Artemisa annua. Esta no es la primera vez que yo saco esto en la televisión, pero sí es la primera vez que yo veo que, a pesar de todas las veces que hemos dicho eso, nadie ha hecho caso de eso, me refiero al gobierno. Yo traje esa hierba, la traje de Australia precisamente, y la sembré aquí. Y se da perfectamente. El clima es similar. El clima es similar. Y un té de eso cura, es un remedio que ha salvado muchos países de Asia. Aquí, por más que yo fui, hablé y dije... ¿La medicina tradicional africana? Sí. No me hicieron caso. Me cansé de sembrarles y finalmente fui a la reserva de ébano verde y solté las semillas en la orilla de los ríos para que los ríos la bajaran, la sembraran en las riberas. Y si un día había una epidemia como la que vendrá cualquier día, haya la posibilidad de encontrarla, debe haber muchísima por ahí, y que los dominicanos con un té se puedan curar, porque también lo hay como medicamento patentado, solo que el tratamiento, que son 7 pastillas, cuesta 70 euros cada tratamiento. Para nosotros, no digamos para los haitianos, eso es una cifra prohibitiva. Pero no se ha interesado. Estamos empezando el año, ojalá con el comienzo del año comience un cambio en la mentalidad, en la visión y en la orientación de las personas que están en el gobierno. Y vuelvan a sembrar eso. De manera que por eso yo lo quise traer hoy. Hay manera de solucionarlo sin grandes erogaciones de dinero. Temo que si es verdad que ya se está poniendo en los periódicos que hay paludismo, porque hay tanto paludismo, que aparte de todo lo que se va a morir, se pueda desatar una epidemia que es fácilmente controlable desde ahora. Sí, y con una planta, sí, con medicina tradicional que no requiere ningún cuidado. Así es. Señores, en la semana sirva de algo esto que estamos haciendo hoy. En la semana también pasada, el año cuando ha empezado este año 2019, lo que acontece en Valle Nuevo es un perfecto ejemplo de lo que estamos diciendo. Tenemos un ministro de Agricultura empeñado en negar lo que es ostensible. Hay que felicitar al periódico Listín Diario por la serie de reportajes que ha hecho sobre lo que acontece en Valle Nuevo. Los ecologistas, que hay que felicitarlos también, han iniciado acciones ante el Tribunal Supremo Administrativo, han obtenido sentencias favorables. Pero de nada van a valer sentencias si hay una resistencia gubernamental a ejecutar, a cumplir sus obligaciones de protección al medio ambiente. Es decir, todo eso será letra muerta. Las sentencias no servirán más que como adorno. Lo cierto es que estos, mire este titular. Yo no entiendo la mentalidad de las personas. Porque es que no son a todos los agricultores que les están deportando los haitianos, porque es que hay gente vinculada a las estructuras de poder. Eso es lo que pasa. Mira, por ejemplo, esta información que salió en el Listín Diario ayer es un reflejo de lo que estamos diciendo. Los haitianos no están por salir, es un tema, no están por salir del área. No van a salir, digo, pueden salir. Dice, la información empieza por una frase citada entre comillas. Preferimos que nos persigan, pero no regresaremos hacia Haití, dijo uno de los haitianos que viven y trabajan en las fincas agropecuarias.
Es la lucha por un espacio vital. Tenemos una pequeña isla en el Caribe ocupada por 2 países cuyas poblaciones combinadas implican un nivel de densidad poblacional que es una de las más altas del mundo y del continente la más alta. O una de las más altas. Creo que Honduras nos separa, ¿no? Pero en Honduras no hay esa diferencia racial, por lo menos tienen homogeneidad, se puede poner de acuerdo entre ellos en algún momento. Y con la desgracia de que una parte de ese territorio, el que está ocupado por cerca del 45% de esa población, que es Haití, que prácticamente tenemos la misma población, las 2 partes, completamente inviable porque sus malas prácticas de producción agrícola agotaron toda posibilidad de producción ecológicamente sustentable. No hay forma, no hay capa vegetal. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes un ministro de Interior y Policía ejerciendo resistencia, pero además también constantemente denostando a todo aquel que reflexiona de lo demencial que resulta desentenderse de esos temas. Circulan una cantidad de cosas en internet que se están cedulando. Eso es posible. Nosotros habíamos alertado de cómo hay unas mafias encargadas de documentar haitianos como dominicanos. Los hay. Esos operativos de documentación, entre comillas, de dominicanos, tras eso se esconde de todo. Aquí lo denunciamos, la Junta Central Electoral confirmó nuestras denuncias, por lo menos en las maternidades, de la suplantación de madres parturientas. Eso está pasando. Entonces, lo que pasó con los médicos en la frontera, vimos en qué ha terminado esta actitud contemplativa de los militares. Terminaron los militares muertos, porque una cosa termina llevando a la otra. Entonces llega un momento en que la sensación de falta de autoridad, la sensación de que se tiene incluso como extranjero indocumentado y en condición migratoria ilegal más derechos que el nacional, que el dominicano en su propio país, esa sensación de impunidad que es cierta. ¿Qué pasa con esos crímenes, esas situaciones graves que comete gente que no se sabe ni su identidad cuál es? En muchos casos quedan impunes. Entonces, tenemos una parte minúscula y sin ninguna clase de penetración en la población, enquistada en medios de comunicación hace un tiempo. Gente que ha renegado de su condición de dominicana prácticamente, a ponerse como ciudadanos del mundo. Entonces, para ellos los únicos derechos humanos que existen son los haitianos. No hablan una sola vez sobre los hechos en donde los dominicanos son víctimas. No hablan ni una sola vez de la falta de oportunidad de los dominicanos pobres, que son desplazados por otros más pobres aún, pero primero los nuestros. O sea, éticamente no es posible justificar en forma válida que primero están los pobres del país vecino. No, primero están los nuestros. El Estado Dominicano, a quien debe garantizarle salud, educación, trabajo digno, vivienda, medio ambiente sostenible, posibilidades de desarrollo humano, es a los dominicanos. El problema del vecino es del vecino y trata de que se resuelva allá, pero no aquí. Entonces, cuando tú señalas eso, tú eres objeto de una diatriba permanente, racista, xenófobo. Entonces, ¿qué pasa? Ya los dominicanos se cansaron del tema y empezaron desde hace un tiempo a llamarlos por sus nombres, traidores, etc. Ellos creen, porque esos son los demócratas más interesantes. Cuando ellos van y ejercen la diatriba contra otro y te insultan, tú tienes que aceptarlo, pero cuando te devuelven para atrás, entonces, el intolerante eres tú. Ajá, o sea, como que tú tienes un derecho a insultar. Hay la libertad de expresión, pero no el derecho a insultar. Entonces todo el tema, que si yo soy un escritor y yo voy a una manifestación, una actividad donde está gente que tiene pensamiento nacionalista, a decirle de todo, entonces te devuelven para atrás, no, que los malos son ellos. Palabras traen respuesta. Y lo cierto es que esos dominicanos se hartaron. Miren que yo soy muy comedido, pero llega un momento también que uno explota.
Es que llega un momento, entonces ya yo estoy que no quiero, que con ninguno de esos, no me quiero ni juntar con ellos. Dicen, no, porque lo mejor es dialogar. Yo no voy a dialogar mi país. Sí, pero hay que conversar, que yo no voy a conversar mi país, es la supervivencia de mi país. Eso, del momento que usted accede a discutir ese tipo de cosas, usted lleva la mitad del pleito perdido. Digo, vamos a discutir quién es que va a mandar en tu casa, si el vecino o tú. ¿Cómo que yo voy a discutir? Eso no se discute. Es de eso que se trata. Entonces, ya muchos grupos dominicanos, muchos, perdieron el miedo y hubo una desacralización de estos personajes que están en los medios de comunicación. Entonces le vocean cosas en la calle. Ahora ellos se sienten que están asustados. Ya hacen los actos a puertas cerradas, ¿no? Porque se le aparece, esos dominicanos aguerridos, se le aparecen ahí y le arman un lío. Porque están cansados, llegaron al límite al que llegaron los dominicanos en el año 1844, que cogieron 22 años de maltrato. Y como dijeron, yo vengo del Cibao, en el Cibao cuando tuve un campesino tranquilo que dice, últimamente, quítate de ahí. Entonces los dominicanos dijeron ya, últimamente, sí, o sea, ya llegaron al límite. Entonces esos dominicanos de esos grupos, a veces se expresan de una manera excesivamente incómoda, y uno le dice, cuiden el lenguaje, etcétera, pero hay que entender la indignación. Y el gobierno es quien ha creado esas condiciones. Entonces el gobierno, la política del gobierno es la continuidad. Y entonces tú tienes esos mismos comunicadores señalando, porque ellos crean su agenda. Entonces si tú no la asumes, eso te descalifica. Porque oye el nivel de... Es decir, si tú no haces lo que yo digo, eso es que tú eres un patriota de hojalata. Para no ser patriota de hojalata, hay que hacer lo que esa gente dice. Oye, qué cosa. Y la denostación. Que nosotros los nacionalistas no hemos criticado la actitud del presidente Trump en relación con el establecimiento de relaciones de China y República Dominicana. Lo cierto es que cada país es dueño de sus relaciones diplomáticas. Y el Estado Dominicano ejerció su derecho soberano a establecer relaciones con quien le plazca. Decidió irse con China comunista y rompió con Taiwán. Ejercicio soberano. El vecino tiene todo el derecho del mundo también a que le guste o a que no le guste. Pero lo cierto es que en las relaciones comerciales existen alianzas y estrategias conjuntas e intereses conjuntos, porque con quien más me interesa, y vamos saliendo del derecho internacional, con quien con mejor como comerciante me gustaría llevarme, ¿sabe con quién es? Con mi cliente. Al que yo más tengo que cuidar, si fuera comerciante, es a mi cliente. Trasladémoslo a las relaciones entre los países y los países del mundo y la República Dominicana. ¿Con quién es que es mejor llevarse bien? Con aquel país con el cual tenemos más relaciones. ¿Dónde hay más dominicanos en el extranjero? ¿En qué país? ¿Cuál es nuestro principal destino de exportación? ¿De qué país proviene la mayor cantidad de inversión extranjera? ¿Con cuál? Entonces, atención, con quien hay que llevarse mejor, con quien tú haces negocio. El 65% de los turistas vienen de Estados Unidos. La inversión extranjera es fundamentalmente norteamericana. Entonces, una cosa es el ejercicio de la soberanía, otra cosa es el ejercicio del sentido común. Con quien mejor debemos llevarnos, con quien sea nuestro mejor socio, nuestro socio mayoritario. Que tenemos que buscar mayores mercados de exportación, sí. Que debemos mejorar las balanzas comerciales, sí. Con Haití tenemos una balanza comercial muy interesante, exportamos mucho, ellos no nos importan, pero tenemos que crear las condiciones para que ellos, dentro de esa ventaja que tenemos, ellos también puedan progresar. Por eso el muro es un reclamo que beneficia también a Haití, porque la única manera que tienen de cobrar aranceles es si también controla aduanero. Con Estados Unidos, entonces sale una información, un rumor en un periódico, que si se amenaza, bla, bla, bla. Eso es una tontería. El 5 de junio República Dominicana terminó votando en la OEA para desconocer las elecciones de Venezuela. Y ahora en la toma de posesión se mandó un embajador, pero no se reconoció el presidente Maduro como presidente válido. Se aplicó la Carta Interamericana. O sea, no es nuevo. Lo del editorial del periódico de Miami Herald no es más que un rumor
pero no le agrega nada nuevo a lo que ya había decidido el Estado Dominicano. Eso porque oigo esos mismos comunicadores diciendo, ¡ay, los nacionalistas no dicen nada de eso! Es que tergiversan las cosas, lo siento que eso es un simple rumor. No hubo declaración al respecto de parte del gobierno norteamericano, no la hubo. Ahora, en un ejercicio analítico, crítico, ¿tendría sentido que el gobierno norteamericano deseara que sus socios estuvieran más cónsonos con sus intereses? Es una cuestión de lógica. Es una cuestión de lógica. ¿Con quién tú quieres que haga negocio tu socio? ¿Contigo o con la competencia? Es una cuestión de lógica. Entonces, ellos también tienen el derecho a sentirse bien o mal con lo que es la política, y por eso es la interrelación entre los estados. El Estado Dominicano hizo bien en abrir otros mercados, magnífico, pero el ojo donde debe ser puesto es en la mira de la mayor ventaja. Eso no es oportunismo, eso es sentido común. Eso es sentido común. El Estado Dominicano logra el puesto en el Consejo de Seguridad precisamente por esa jugada, es decir, es China quien viabiliza el ingreso. Ok, logramos un puesto en el Consejo de Seguridad. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Es como que yo a ti te diga, te acabo de conseguir un Lamborghini de los que corren como a 400 kilómetros por hora. A ti, hermano. Tú vas a decir, sí, es muy chulo. ¿Qué yo hago con eso? ¿Tú corres carrera? No. Probablemente ni te puedas montar porque esos carritos son chiquiticos. Si me los regalan a mí lo mismo, con esta barriga, imagínate cómo entras tú ahí. Eso es un carro para muchachos. Muy bonito. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces tenemos que ir a decir, en la toma de posesión, tenemos la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad, nuestra preocupación es los desastres naturales. Y Haití, una caricatura de un medio de comunicación, puso un elefante en medio de una reunión. Todo el mundo está viendo el elefante, pero nadie quiere hablar de eso. No, el Estado Dominicano tiene que atender a su prioridad. Está ahí en esa ocasión especial que buscó, y ya, bueno, lo alcanzó, felicitaciones, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Si no es para ponerlo al servicio de los mejores intereses de este país, que nos dejemos de declaraciones retóricas. ¿Cómo los desastres naturales? El principal problema de este país no son los desastres naturales, es Haití. Entonces, si usted ahí no logra empujar la mirada del Consejo de Seguridad hacia esa realidad, pero además, usted que se ha pasado todos estos 5 años, 6 años, jugando, me quiero llevar bien con todo el mundo, Maduro incluido, llega un momento que usted tiene que definirse, porque se tiene que definir. Y las sanciones de Venezuela son las mismas de Nicaragua, y esa gente no se quiere ir para su casa. ¿Qué nos van a pedir? ¿Y cómo estamos dispuestos a complacerlo después? ¿O tendremos que complacerlo con otras cosas para que el semáforo que está en rojo cambie a verde para la reelección? Vamos ahora a unos consejos comerciales, ¿qué tú crees? Unos compromisos que tiene el programa no se nos vayan, que tenemos todavía un segmentito. No, yo quería hasta felicitar el hecho de que por fin el Intran ha organizado, está hablando, ojalá lo hagan cumplir, que los camiones, los vehículos pesados van a caminar por la derecha como caminan en todas partes del mundo y que van a tener un límite de velocidad. En todas partes del mundo, se ve Europa, todos los países de Europa, usted ve que en los camiones, atrás, en la parte de atrás, tienen un círculo grande que dicen 60 grande. Eso quiere decir que no pueden pasar de 60 kilómetros por hora. Aquí lo vamos a poner a 70 para empezar. Ojalá se cumpla. Pero vamos a cumplir con los compromisos para que nos quede un segmentico. Venimos enseguida. Venimos un rato. Señores, gracias por continuar aquí en esta hora de consuelo, que los viernes tenemos el privilegio de su audiencia, cuando este Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional Haití viene aquí a compartir con ustedes información. Fíjense, hay un detalle, a nosotros tenemos mucha información, no toda uno la suelta, porque uno tiene que verificar cosas. Mire, este fue el primer medio que dijo cuando se habían contratado los lobistas
el cambio de los lobistas, quién era esa gente, hemos dicho información de lo que está pasando en Haití en algunos aspectos, pero no todo lo que uno dice, no todo lo que se dice es exhaustivamente la información que nos llega, porque realmente nos llega mucha. Y a uno le llega muchísima documentación interesante, legítima. Y uno por sus otros medios, pues los verifica. Por cierto que conseguir los informes que rinden los lobistas contratados por el Estado Dominicano, ya todo aparece. Y el que no quiere que se sepa, que no lo haga. Que no lo haga. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Viendo teniendo y debidamente documentada la postura con la cual las autoridades dominicanas manejan ciertas cosas en las que falta ese espíritu, ese criterio claro, que vaya más allá de la inmediatez de la ambición continuista. Es decir, yo sé que la política tiene como fin único y último el acceso al poder. Pues el resto, si usted hace política para no llegar al poder, entonces realmente usted lo que está perdiendo su tiempo. El manejo de la polis, del Estado, eso es lo que persigue en la actividad política. Y obviamente en los sistemas políticos democráticos, el ejercicio debe ser hecho para tener posibilidades de acceso al poder a través de las estructuras políticas partidarias. Y hay una serie de dinámicas sociales que son las que asignan las características de la sociedad política particular. Pero en el ejercicio de esas funciones y de esa dinámica del poder y de la búsqueda de su continuidad, que como dije es el fin último, también hay actitudes que asignan los distintos estilos. Obviamente, los pueblos más avanzados son aquellos en los cuales los liderazgos tienen una serie de fines claros, aquellos que encarnan los ideales de una nación como colectivo, no el de un grupo particular dentro de ese colectivo. Estamos siendo gobernados desde hace muchísimo tiempo por una visión muy corta, grupal, en donde el grupo gobernante, y eso lo hizo el PRD, y eso lo hizo el PLD, gobernaba o gobierna para sí. Lamentablemente tiene uno que hacer evocación de otros momentos históricos más anteriores, en donde, dije paradójicamente, porque esos regímenes fueron encarnados por gobernantes autoritarios, de corte autoritario, es decir, que comprometían muchas de las libertades públicas políticas, pero que sin embargo tenían mayor claridad en cuanto a la visión de ciertos problemas, eran líderes, por lo tanto, que entendían esos aspectos que encarna el alma histórica de la nación. En el caso de Balaguer, mire quién se lo está diciendo. Se lo está diciendo una persona que en el ejercicio judicial llegó incluso a proceder en su contra o afectándole en cierta manera. Es decir, que nadie puede decir que yo soy un balaguerista. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Entiendes? Pero lo cierto es que no fue una cuestión política, pero para que se entienda que trato de ser objetivo con esto. Que no puedo dejar de reconocer esa realidad. En la política exterior, el sentido de nación, del interés nacional, primaba. Si había que dejar un embajador norteamericano sentado en una silla en la marquesina, por no haber solicitado una cita previamente de acuerdo al protocolo, se hacía. Eso es impensable actualmente. Todo hay que negociarlo. A nosotros, por ejemplo, y traigo a colación este documento. Cuando la sentencia 168, por ejemplo, este contrato, vamos a enfocarlo por aquí para que sea que yo no estoy hablando tontería. Ese es el contrato que suscribió el gobierno dominicano. Este gobierno. Con la empresa de lobistas Steptoe & Johnson para de alguna manera dar la impresión de que el Estado Dominicano iba a desconocer la sentencia 168.13.
Porque en la práctica eso es lo que ha ocurrido. O sea, la sentencia ha sido burlada. La política pública estatal ha ido en esa dirección. Ha ido en la dirección de documentar la mayor cantidad posible de ciudadanos extranjeros. Con una... A ver, eso es algo que toda la clase política hizo, porque incluso los reformistas lo hicieron. La cantidad de haitianos que en Barahona fueron cedulados. Y la iglesia lo hizo muchísimo. ¿Cuántos hijos declaró el padre Ricuá? 63, ¿no? Un lote. Es decir, lo que aquí, y el otro, Harley, ese. Entonces, ¿qué quiero al final de cuentas decir con eso? Que uno maneja más información que la que uno revela aquí por razones hasta de prudencia. No es información crucial de seguridad nacional ni nada por el estilo, pero que todos ellos sepan, los que nos gobiernan, que todo lo que ellos hacen uno lo sabe. Y que al final de cuentas recuerden ellos que en algún momento se tienen que salir del poder. Y salvo que ellos piensen irse, como Correa, a vivir a Bruselas y ser perseguidos allá, ellos tienen que rendir cuenta en algún momento. Ese tema de la relación con Haití y de la convivencia de ambos pueblos no puede manejarse con esas inmediateces, esas urgencias de la codicia continuista. No, eso es colocarse de espalda, eso es vender el país. Armando, ¿se acabó el tiempo? Ya no se acabó, ya estoy viendo hace rato. A mí me gusta tanto las explicaciones que tú das y el enfoque que tú le das para que la gente lo entienda, que me quedaría muchísimo más rato aquí. Bueno, pues gracias. Y a ustedes también por haberse quedado ahí oyendo lo que uno está diciendo. Sí. El viernes próximo estaremos de regreso y doña Consuelo Despradel, como todos los días, el lunes próximo en este canal 45 con todos ustedes. Pasen todos muy buen fin de semana. Y ojalá se tomen las medidas prudentes para que no haya un gran brote de paludismo en el país con decenas de miles de muertos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.